Pues estamos nuevamente con los diálogos entre lunas. Este diálogos entre lunas pues va a ser como nuestro espacio, el espacio de las voces de las mujeres, el espacio que nos hemos concedido, porque hay mucho de qué hablar, hay mucho que platicar entre nosotras, pues para conocer también nuestra realidad desde nuestras propias voces. Entonces pues le damos la bienvenida a nuestra querida Silvia Marcos. Silvia, pues que forma parte de todos unos procesos históricos, ¿no?, de esta época contemporánea, y que tenemos el gran honor de tener aquí con nosotras. Queremos pues comentar que Silvia Marcos pues tiene avanzados estudios en cuanto a temas de psicología social, pues bueno, religiosidad, derechos de mujeres, pueblos indígenas, bueno, es una variedad enorme, ¿no?, la que tienes, y no solo en cuanto a las temáticas, sino también en cuanto a las traducciones que han tenido todos esos documentos que has hecho, enormes, una gran cantidad de lenguas ahí, culturas, y que bueno, te damos la bienvenida y pues quisiera, pues no sé, como que te sintieras en casa, que pudieras comentar, ¿no?, lo que hace Silvia Marcos, quién es Silvia Marcos, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es que empiezas con toda esta idea, ¿no?, del trabajo de las religiones, de tu empeño, ¿no?, ahora con toda esta diversidad cultural? Bueno, muchas gracias, Erika, por la presentación. Ya sabes que yo me siento parte de ustedes también, con esta cosa que viajo y que me acoplo y me adapto a muchos espacios y a muchas culturas y a muchos lugares, pues me he sentido muy bienvenida con ustedes y muchas gracias. Y bueno, yo comencé, como les estaba contando ahora hace ratito, yo comencé en el CIDOC con Iván Illich, fíjate. Yo comencé recién acabada mi carrera en psicología clínica, fue mi primera formación. Empecé yendo a hacer estudios que pudieras llamar de posgrado en esta propuesta educativa alternativa que se llamaba el CIDOC, que Iván Illich propuso como una alternativa a la escuela, una alternativa a la universidad convencional, digamos. Entonces yo empecé yendo allí, me hice parte de esos estudios y lo que yo considero ahorita con el tiempo, después de todos estos años, pues yo considero, me sorprende a mí misma que ya tan temprano como el 74, yo llegué al CIDOC en el 73, en el 74 fue el 73 fueron mis primeras lecturas feministas, Kate Millett y las americanas que andaban haciendo todo su desastre allá, que hacían sus manifestaciones y que hacían sus publicaciones, y no gente muy valiosa, Gloria Steinem, etcétera, pero yo me descubrí feminista al leer a Kate Millett. Entonces yo dije, pero sí, es que esto es lo que yo he pensado. Sí. O sea, no era que estaba aprendiendo algo nuevo, sino que lo estaba viendo reflejado en un movimiento. Entonces, pues empezamos a juntarnos varias mujeres. Eran los puros primeros años. Y lo que yo considero importante, porque fue un inicio, es que yo organicé un curso sobre mujeres en México. Se llamaba Las Mujeres en México, Áreas de Investigación. Y ya no era un activismo como el que había en aquel entonces, sino que ya se movía hacia un estudio más sistemático, más académico de la situación de las mujeres. Entonces, ahorita a la distancia, ¿qué te diré? Tiene unos 2, 3 años que me puse a pensar, bueno, pero eso fue realmente un desarrollo bastante precursor para los tiempos, porque eran tiempos de activismo, y sí habíamos muchas, no muchas, pero había varias feministas mexicanas muy entregadas a la lucha feminista, a los derechos de las mujeres de la revuelta, el programa de radio de Alay de Fopa. O sea, había muchas inquietudes feministas, pero no las había a nivel de un curso
o de un seminario sistemático académico que revisara la situación social y la situación política y la situación histórica de las mujeres en México. Sí. Entonces eso, y yo me acuerdo la pregunta que yo me hice. Me descubrí que era feminista y dije, bueno, yo quiero saber de dónde sale esto. O sea, ¿cómo es, por qué en México estamos las mujeres como estamos? En aquel entonces no había viajado como he viajado ahora, ¿verdad? Entonces no podía tener la visión de cuánto compartimos con otras mujeres de otras partes del mundo. Pero en ese momento yo dije, bueno, yo quiero saber por qué tenemos estos valores machistas, secundarios, las mujeres en México. Y por eso empecé a leer las crónicas y los primeros cronistas del México, digamos, del encuentro, como lo llaman unos, o de la invasión, como yo la llamo. Sí. Entonces, empecé a leer todos esos documentos antiguos porque yo quería saber por qué en 1973 o 74 estábamos las mujeres en ese papel secundario y sumiso y desvalorado. Entonces, empecé con esa pregunta, ¿no? Y de allí, pues ahí sigo, yo creo. Sí. Sigo. O sea, todo lo que he escrito, todo lo que he investigado, todo ha sido para ir explicando históricamente, sociológicamente, cómo llegamos a esta situación, porque pues había la suposición, ¿verdad, mía, de que si sabemos cómo llegamos ahí, podemos desandar el camino. Claro. Y yo creo que sí es cierto eso. Sí, sí. Y finalmente nos regalas en tu libro tomado de los labios, ¿no? Todas esas reflexiones también posteriores, ¿no? De esas primeras fuentes, de todos esos estudios. Y cuando tú, bueno, te insertas en el espacio, en la cultura, en la cosmovisión zapatista, ¿qué es lo que cambia? ¿Hay algún cambio? ¿Se refuerzan? ¿Qué pasa ahí? Qué bonita pregunta, Erika. Mira, yo tengo que contar algo muy personal mío, ¿eh? Yo me pasé 20 años, ese libro es producto de 20 años de investigación. Es investigación documental en fuentes primarias. Empecé en el CIDOC, porque en el CIDOC teníamos todas las crónicas y los códices allí a la disposición para que tú aprendieras por ti misma. Era una propuesta educativa alternativa y autónoma. Era la autonomía en la educación, ¿haz de cuenta? Sí. Entonces, yo empecé ahí y posteriormente empecé a publicar y entonces empecé a ser invitada a Estados Unidos. Es muy curioso porque ahorita una compañera, Carolina Franch de Chile, del programa de estudios de género de la Universidad de Chile, me dice, Silvia, yo te leí a ti primero un artículo en inglés. Me dijo, ¿por qué publicaste? Yo podía haber pensado, me dijo, que tú, en vez de publicar en tu lengua, te pusiste a publicar primero en inglés. Y ahora yo te digo, ¿por qué? Te voy a explicar a ti, Erika, porque es algo que también se pueden preguntar muchas gentes. Mis trabajos académicos fueron primero aceptados y reconocidos en el ámbito internacional. En el ámbito internacional me empezaron a invitar a universidades, estuve en la Universidad de Harvard de profesora visitante, por lo que yo estaba ya escribiendo y sistematizando sobre las mujeres en México y sobre las creencias de las medicinas tradicionales y sobre fíjate, la ponencia que yo di en Harvard se llamaba ¿Brujas o curanderas? Entonces era como preguntarte por qué las llamamos brujas, si son curanderas. Y entonces era estudiar toda la cosmovisión que hay detrás de las creencias en ese tipo de medicina tradicional, en las limpias que expliqué aquí en Oaxaca, expliqué eso en la Feria del Libro. Entonces expliqué cómo es otra episteme la que cree que salen y entran cosas al cuerpo. Claro. No es brujería, no es atraso, no es superstición, no es ignorancia, es otra episteme.
Claro. Entonces, ese tipo de publicaciones que yo hice a partir del año que estuve en Harvard como profesora visitante, entonces, y como investigadora, entonces eso me abrió a mí las puertas para que me invitaran. Y entonces empecé a publicar mucho en inglés. Y este libro, por eso, es un libro que primero fue en inglés y luego me lo tradujeron al español. En español, sí. Pero es un libro que tomó carta de validez en inglés en el ámbito internacional. ¿Por qué, Erika? Porque en México, hasta la fecha, y espero que ya esté mucho mejor, hay una discriminación La hay todavía, la hay. Hacia las creencias, las formas de ver el mundo. No solo una discriminación racial, no solo un racismo, hay una discriminación a la forma de pensar que tienen los pueblos indios, a lo que ellos creen, a cómo se curan. Todo es considerado, como dije hace rato, ignorancia, atraso, tontería, superstición, brujería. Entonces, estas cosas no pasaban muy bien en México. Yo las recuperaba en un ámbito de respeto, de dignidad a estas cosmovisiones, a estos modos de ver el mundo, pero en México, y fíjate, yo estaba muy interesada en apoyar las luchas sociales. Entonces era esta militancia de izquierda en donde la misma izquierda discriminaba lo indígena. La misma izquierda decía, esto es atraso, tiene que pasar, tienen que cambiar, tienen que asimilarse a la propuesta avanzada del progreso, de la modernidad. Entonces, esta era, y allí yo estaba. Entonces yo me tenía que callar estas cosas porque no cabían en la izquierda, que era mi militancia. Sale el zapatismo, bendito el zapatismo. O sea, a la hora que emerge el zapatismo y que empieza el primer comunicado de la selva y empieza a hablar, yo decía, ¿pero qué es esto? Es la cosmovisión mesoamericana puesta en una propuesta política contemporánea. Y es que era eso, revisa esos primeros. Entonces, de repente, mis estudios de 20 años tuvieron una razón política de ser en una izquierda, que ya ves las izquierdas, hay que ver, ahorita las izquierdas no sé qué son, pero digamos, es la lucha por la justicia social. De repente tuvo una propuesta que unía mis estudios o que recuperaba la dignidad y el respeto que yo le di a todas estas investigaciones, las recuperaba en una propuesta política contemporánea, innovadora, que cambió la faz de cómo se hace la lucha. Cambió la faz y recuperaba los valores de las culturas indígenas. Entonces, para mí, el zapatismo me pegó dos mundos. Yo traía el mundo de la izquierda y el mundo de la lucha de las justicias y mis investigaciones sobre los mundos antiguos, ancestrales de México. Y el zapatismo me ofreció la posibilidad de unir esos dos mundos. Dejé de estar en dos canales separados. Entonces, el zapatismo para mí ha sido una maravilla. Igual que con tu libro, el zapatismo viene como a tener esa fuerza a partir de una difusión desde el ámbito internacional, porque finalmente en México, cuando surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, va a tener mucho secretismo en muchos sentidos. Y es a partir de la promoción que se hace desde el exterior que la gente, digamos, en común en todo México, nos empezamos a enterar, ¿no? Ya por otros. Yo me acuerdo que tuvo que ser, y todavía es, reconocido más en el ámbito internacional por la creación de otra propuesta política. Así es. Es que es otra propuesta, es otro mundo el que ellos proponen. Entonces, esto es increíble, que todavía yo digo que son resabios de racismo contra los indígenas.
Yo digo que son resabios porque esto, bueno, hubo una marcha que para mí fue impresionante, muy en 1994, cuando recién había emergido el zapatismo, y hubo una marcha en donde la mayoría, 200,000 gentes marchando en el DF, decían todos somos indios, o sea, recuperando lo indígena del zapatismo y defendiendo y apoyando. Y yo me acuerdo que Carlos Monsiváis dijo en aquel entonces, dijo, evidentemente, o sea, para él era evidente que todos somos indios en México, pero que es un ser indígena que no se acepta, que no se quiere reconocer. Y entonces todo el mundo, aunque tengamos todos, yo tengo una abuela indígena, tlaxcalteca, o sea, yo tengo una abuela indígena. No me gusta decirlo mucho porque parece que estoy ahora presumiendo de indígena, claro. Porque ahora sí se presume de ser indígena. Ahora empieza a ser una presunción o empieza a haber espacios donde te financian, donde te dan apoyo. Y también la permisión, ¿no? Que ya no vas a ser agredida si lo aceptas, digamos, ¿no? También. Exactamente. Ajá. Entonces, yo no lo digo, pero que todos los mexicanos, yo puedo decir, con excepción de unos cuantos que se quedaron casándose entre sí mismos, de las capas súper altas o súper ricas o súper imperiales que tiene este país, pues con una excepción de unos cuantos, o de los españoles trasplantados que nada más se casaban entre ellos, pues todos los mexicanos podemos decir que somos indios en cierto sentido. Ni siquiera el estigma ha bajado, no ha desaparecido. No ha desaparecido. Y nosotros, para mí, y digo nosotros en el sentido de la red de feminismos descoloniales, nosotras ponemos el énfasis en la colonización cognitiva, en la parte epistemológica. O sea, cómo hay un desprecio, y yo siempre fue la parte que yo recuperé, o la que traté de recuperar y de respetar, es esta parte de cómo se vive, cómo se concibe el ser humano, cómo se concibe el cuerpo, cómo se concibe el estar en el mundo, qué quiere decir el sol y la luna, qué quiere decir la enfermedad, qué quiere decir la salud, qué es, por eso hablan ahora del bienestar, de estar del buen bien, vivir, que le del dicen, buen vivir, porque no es los conceptos de la sociedad moderna, son otros conceptos. Y esta parte es la más difícil de respetar porque como que choca con muchas de nuestras maneras de ver y de pensar. Pues volviendo con toda esta discriminación a la que hacías referencia, esta discriminación, digamos, no racializada en los cuerpos, sino más bien en el conocimiento, decías, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo es esto? Explícanos. Pues esto es lo que estamos tratando de hacer. Mira, hay mucha gente que está pues en la red de feminismos descoloniales o en la descolonización o en el pensamiento decolonial. Hay diferentes maneras de llamar. Pero es poner un énfasis o un enfoque en cómo construimos el conocimiento o en cómo conocemos. Que entonces no es una discriminación, como te decía hace rato, solo racial, es una discriminación hacia las formas de pensamiento, hacia las formas de percibir el mundo, hacia las formas como vinculas las causalidades. Entonces es una discriminación al modo de percibir el mundo. Y es considerado, eso es lo que te decía hace rato, es lo que es considerado brujería, atraso, ignorancia. Es todo esto, pero está colocado en un nivel que no nos da. Yo pienso que la mayoría de la gente no se da cuenta que está haciendo una discriminación cognitiva o una injusticia cognitiva o una colonización cognitiva, porque pensamos con elementos de la modernidad y creemos que todo esto que no es moderno tiene que ser premoderno, y premoderno en el sentido de atrasado, en el sentido de ignorancia. No moderno, como lo define María Lugones,
lo no moderno es lo que no es no viene de una evolución del pensamiento. No es que sea premoderno, es no moderno porque es cosmológico, es espiritual, es otro ámbito. Esto es lo que cuesta trabajo porque, pues sí, la discriminación racial la puedes entender y es cierta y vive hasta ahora. Y yo estoy segura. Y por el color de la piel, ¿quién me decía ahora? Sí, aquí todavía los que tienen la piel más blanquita les va mejor, les dan trabajo. Tienen buena presentación. Así es. Porque te dicen en los trabajos que tenga buena presentación. Buena presentación es que sea güerita, en el término como lo usan acá en México. Sí, ¿no? En México, güerita es casi cualquier gente que no es morena, o que no es güerita tampoco. Es nada más con que no sea morena. O el origen, ¿no? Puede ser que sea europeo, norteamericano. No, pues europeo, norteamericano, aunque hay mucho rechazo xenófobo también en México. Sí, también. También hay que reconocer eso. Pero es un rechazo que viene de que se le considera superior, ¿entiendes? Es un mecanismo psicológico de compensación. No es porque realmente lo desprecien, es porque internamente consideran que es superior y entonces le tienen un rechazo y una resistencia y un desagrado, pero no es porque se le considere inferior. En cambio, la discriminación hacia lo moreno y hacia lo oscuro y hacia lo indio, esa es porque se considera que es inferior. Hay una certeza interna de que estos son inferiores a nosotros. Y esas son las cosas que se cuelan en el feminismo. Esas cosas se cuelan en el feminismo. Entonces, fíjate lo que hay. Hay implícito muchas veces, no digo que siempre, pero implícito hay cuando están las mujeres trabajando, por ejemplo, las mujeres feministas que trabajan en las zonas aledañas indígenas. Yo he estado en institutos de la mujer dando módulos de diplomados como aquí. En Hidalgo, en Michoacán, olvídate, he recorrido todo el país casi. Sí, te creo. Y entonces me invitan ahí y siempre el problema de estas feministas urbanas, que son urbanas y que son mestizas la mayoría, menos cafecitas, menos oscuritas. Bueno, la pretensión de ellas implícita en todo lo que hacen en las comunidades indígenas es que tienen que irles a ayudar a las comunidades indígenas porque las mujeres indígenas están peor que ellas. Es una certeza de esas feministas. Y yo te puedo garantizar que muchas de esas feministas viven en un contexto urbano más explotador y más abusivo que las indígenas que van a ayudar. Y entonces van y las quieren como misioneras, como misioneros. Una modificación, ¿verdad? Ese rol además de género. Sí, que hay que cambiarle su modo de vida. Pero no hay que cambiarle su modo de vida. O sea, hay que primero entender su modo de vida para comprender qué tipo de opresión particular sufren adentro de este contexto de creencias y de costumbres, que no es idéntica a la de las ciudades y que muchas veces deja más espacios. Te puedo poner un ejemplo. Las mujeres curanderas, ¿qué poder no tienen en su comunidad? Son mujerazas que tienen un poder enorme. Entonces, las mismas zapatistas, ¿no? Que tú tanto has escrito de ellas, que pues viene ahí, digamos, implícita toda la fuerza que tienen y que no han necesitado de ningún tipo de tutela o de revisión por parte de otras, ¿no? Sino que es una lucha muy legítima de ellas. Es curioso porque ahí con las zapatistas hubo un tiempo que hubo mucho trabajo de las feministas, pero las zapatistas resistían, o yo me acuerdo Marcos que me dijo, las comandantas se intrincan, me dijo así. Entonces, todo el mundo decía, es que el macho de Marcos no quiere que vayamos a enseñarles a las mujeres zapatistas cómo se tienen que liberar. Así creía que era el macho de Marcos. Lo que nunca lograron captar es que las mujeres mismas, y que me lo dijo Flor ahorita, que le pasó a ella,
con unas comunidades acá en Oaxaca, que lo que no captaron porque no tuvieron la capacidad de captar el ambiente es que ellas mismas se encerraban en sí mismas porque el discurso que les traían les era ajeno. Claro. Les era ajeno completamente y irrumpía en su vida. Quería destruirles su armonía local. Entonces, algunas de ellas tomaron algunas cosas, sí tomaron algunas cosas pero las reelaboraron desde adentro y desde el 2003 no hay nadie que entre a la zona de excluyeron la posibilidad de que hubiera proyectos o cosas de los grupos feministas y entonces ellas han seguido caminando por su propio camino y es lo que ha llegado, lo que yo digo ahora que han llegado a tener una propuesta que podía analizarse como teoría feminista, pero que es una teoría feminista que les decía yo ahora en la mañana, que no cabe ni en la teoría del feminismo de la igualdad, ni en la teoría del feminismo de la diferencia, porque es un camino propio, como todo, ellas hacen su propio camino, pero que sí han recuperado espacios para las mujeres, que ha bajado la violencia hacia las mujeres, que ellas participan en la política, en la dirección del movimiento y que están en las juntas de buen gobierno y que tienen todos... Eso es evidente, eso no necesito decirlo yo, nada más que vayan allá y van a ver. Entonces, han seguido haciendo su camino, pero ellas a su estilo. Entonces, estas cosas son las que tienen que descubrir todas las mujeres que quieren ir a ayudar a las mujeres de los pueblos, tienen que primero escuchar, aprender a escuchar. Y escuchar no en el sentido de oír nada más, sino escuchar la cultura, qué espacios de poder tiene para la mujer, qué espacios no tienen las mujeres, y entonces poder ver cómo se puede hacer un acompañamiento de estas mujeres para que ellas hagan su propio camino y reclamen lo que ellas quieren. Porque yo lo oí, ahorita oí a Flor decirme eso. No, es que ellas dicen, no, eso ya no lo queremos. Y no necesitaron que fuera nadie a decirles. Esto ya no lo queremos y la cultura está en permanente movimiento. Entonces la cultura está cambiando, como también lo expliqué hoy, está en permanente. Entonces, los miembros, los integrantes las integrantes de la cultura dicen, esto ya no nos conviene y lo rechazan. Sí. Y hay documentos de Chiapas, por ejemplo, de los 80, hay un documento que recuperó la mujer de Carlos Lenqueto, es historiadora, un documento donde antes de que los zapatistas estuvieran haciendo su trabajo, en una comunidad en Las Margaritas, en Chiapas, decidieron que ya las mujeres no se van a casar porque deciden los papás, que ellas van a decidir con quién se quieren casar. Entonces la propia comunidad en sí misma reflexionó que eso tenía que cambiar y las mujeres querían que cambiara. Entonces es algo que hay que saber escuchar con mucho respeto. Hay que estar con muchas antenas finas, porque generalmente por los años de discriminación y de desprecio que han tenido que sufrir las comunidades indígenas en este país, ellos se clandestinizan. Ellas no te dicen no te lo dicen, no te van a decir. Al contrario, lo ocultan porque saben que se van a burlar de ellos si lo dicen. Saben que van a considerar a estos indios atrasados, indios ignorantes, por eso creen esas cosas. Entonces, yo sí recomendaría mucho a las mujeres que trabajan y que quieren hacer labor social con las mujeres, que primero se dediquen un tiempo largo a escuchar con cuidado y a observar cómo viven, porque por ahí hay muchas cosas que hay que proteger de las comunidades. O la labor que quieran hacer las indígenas para con nosotras, ¿no? Ándale, que ellas... A ver si nos vienen a ayudar mejor, porque
Pues a sí. veces de repente aquí la situación es tan crítica Acá está, también. no, Sí, acá está peor la que nos situación. compartan de sus Sí. saberes, ¿no? No, También. yo creo que ahí empieza a haber ese movimiento ya, Sí. definitivamente. Hay muchas mujeres indígenas que están incursionando en nuestros medios para hacernos ver y hacernos entender sus mundos como ellas los viven. Y para decir, miren, como decía la comandante Esther en el Congreso de la Unión en México, decía, es que nos queremos conservar nuestra forma de curar, nuestra forma de rezar, nuestra forma de vestir, nuestra lengua, pero no queremos que nos traten, que digan la mujer no vale. Entonces hay un proceso selectivo de lo que hay que conservar y de lo que hay que cambiar. Y pues ahora sí que en estas palabras tan bien sentidas, tan bonitas como las dices, que luego nos llegan dentro, como tú qué visión tienes de aquí a 3 años para Silvia Marcos, para la gran aportación que ha hecho en muchos sentidos para muchas Pues de yo lo nosotras? único que espero es que logre conectar así como conecté con ustedes, porque yo pienso que la emotividad, como lo decía, las actitudes emocionales son las que cambian más despacio. Entonces, cuando comienzas con lo emotivo es donde puedes tocar el corazón y hacer que la gente perciba de otra manera. Yo espero que este respeto y este cariño y esta admiración que tengo yo por los mundos indígenas, este respeto de sus formas y esta manera de ver cómo se relacionan hombres y mujeres y cómo yo sé que hay cosas que tienen que cambiar, porque son sociedades de dominio masculino también, pero que nos guíen las mujeres mismas que están adentro de estas comunidades, que tienen esa sabiduría, que tienen esa cosmovisión, que ellas nos guíen cómo podemos caminar a su lado para seguir cambiando ese mundo de injusticia, pues que nos ha tocado vivir a las mujeres. Nos ha tocado vivir un mundo muy injusto. Lo estamos cambiando, Erika. Lo estás cambiando tú, lo estoy cambiando yo. Yo espero que eso siga estos años. Pues sí. Pues muchísimas gracias, Silvia, de todo corazón, y fue un placer escucharte y pues bueno, estaremos en comunicación. Pues hasta la próxima, entonces. Muchas gracias.